Aquí está la causa, mi gente. Esta camioneta le metieron un balazo, le dispararon y lo más seguro es que... ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy contento porque estoy dentro de la yarda de Copart después de mucho tiempo de haber querido venir a grabar, que no había tenido oportunidad por X o Y razón. Pero el día de hoy estamos aquí directamente en la yarda para revisar el tipo de oportunidades que nos podemos encontrar. Así es que los invito a que se queden a verlas junto conmigo. Si bien es cierto que en este tipo de subastas podemos encontrar de todo: títulos limpios, autos inundados, títulos salvage, vehículos de dealers, wholesalers, lo que sea, es muy importante darles una revisada, y esa revisada la podemos hacer mediante inspección por internet, es decir, totalmente en línea, o la podemos hacer físicamente. Mira nomás, tenemos este Mustang GT, que porque trae el 5.0 aquí. Lo único malo y que no me gusta es esto, mi gente. Es que es convertible. Estaría bien chingón que fuera normal, pero aquí está, mira. Mustang GT 2019, mi gente. Este tipo de carritos ya hemos comprado para suscriptores. También me falta comprar uno de estos para yo hacerle toda la reconstrucción. Pero vean el daño que tiene. Cambiar el fender, reparar o cambiar la defensa. Yo la repararía porque en realidad no tiene nada. El cofre sí lo cambiaría porque es muy difícil encontrar un ojalatero que sepa reparar los cofres o las partes que son de aluminio. Reemplazaría lo que es el fender, también lo reemplazaría. Pero vean, todo está prácticamente en su lugar. La luz obviamente se quebró. Cambiaríamos la parrilla. Aquí tendríamos que tener cuidado porque mira, en las fotos, cuando tú ves un carro en la subasta y lo ves en las fotos, no ves hasta dónde entró el golpe. Pero aquí voy a tratar de mostrártelo con la cámara. Está doblada lo que es la parte del soporte o el alma. En algunas partes le llaman alma, en otras partes le llaman lo que es la barra de absorción del bumper o de la defensa delantera. Pero bueno, más que belleza estos carritos. Me encanta el ronroneo de los motores estos. La verdad es que yo he tenido años más atrás, es decir, más viejitos. Pero este carrito trae la llanta ponchada, pero en general se ve súper bien el carro, Prácticamente no tiene mucho daño, no tiene nada, casi nada de daño. La verdad es que sí le voy a dar seguimiento a este vehículo, porque sí me interesa, quiero ver cuándo se va a subastar. Y voy a tratar de apostarle a este carro. Ok, este carro dice que lo levantaron apenas el 25 de enero. Vamos a ver si trae las llaves o si no las trae. Está algo sucio por adentro, pero es la versión de piel. Trae su pantalla grande. Obviamente se reventó la bolsa de aquí de lo que es el conductor, y la parte de la bolsa de aire también de las piernas. Vamos a ver en la parte trasera, como que lo traían con luces y todo ese tipo de cosas. O sea, lo traían chuleadito al carro. No tiene la llave, mi gente. Es una lástima, porque quería ver a ver si encendía el vehículo. Pero vamos a ver qué podemos ver en el motor, acá en la parte de enfrente, a ver si podemos ver algún daño. Por la parte de aquí de arriba ya nos podemos dar cuenta que ahí la barra de absorción de metal, hasta ahí llegó el golpe. Tendríamos que cambiar la barra, tendríamos que cambiar muy probablemente lo que es el condensador y probablemente el radiador, pero probablemente también el radiador se salvó. Aquí está el famoso Coyote 5.0, mi gente. Prácticamente este carro no tiene daño. Si ven, el soporte del radiador está completamente alineado. No tiene mucho. Díganme ustedes qué opinan de esta belleza. ¿Les interesaría comprar uno de estos como un proyecto para ustedes, para traerlo manejando? ¿Qué opinan? ¿Han tenido alguno? A mí en lo personal este carro me gusta mucho, y este nuevo diseño que le hicieron el cambio del frente, a diferencia del 2015 al 17, porque creo que en el 18 fue cuando cambió el frente otra vez y se ve un poquito más agresivo. A mí la verdad que este carro me parece un carro muy hermoso. Y pues bueno, vean nomás lo que me acabo de encontrar aquí. Este Chevrolet Corvette. Vamos a ver qué año es y quiero saber por qué está aquí. Brandon Sport, pues bueno, estos lo personalizaron. Es un Chevrolet Corvette 2015. Chevrolet Corvette 2015. El carro está muy entero. No sé cuál sea el daño que tenga.
o por qué fue que lo metieron aquí. Pueden ser varias razones. Puede ser que el vehículo pues, lo intentaron robar o se lo robaron. Puede ser también que se inundó. Son vehículos muy chaparros. En el área esta que estamos por aquí, pues hay inundaciones. Pero vean nomás la belleza, mi gente. Qué hermoso carro, A pesar de que es 2015, ya tiene 7 años, 8 años que fue fabricado. Pareciera como si el tiempo no pasara por él. Vamos a abrirlo a ver qué podemos encontrar adentro. Y pues nada. Simplemente está sellado. No podemos abrirlo, mi gente. Híjole, va a ser una lástima. No, mi gente. Este carro está trancado y no tiene la llave. ¿Cuál será la razón? No lo sé, pero se los quería mostrar por adentro. Pero no vamos a poder hacerlo. Por lo pronto se van a tener que conformar con verlo de esta parte de aquí afuera. Y pues ni modo, vamos a seguir caminando a ver qué más podemos encontrar. También me han preguntado por estas troconas, las diésel. Vamos a echarle una mirada a esta troca diésel, mi gente. Vean nomás el camionetón, una F250 STX con el motor 6.7. En lo personal, si no mal recuerdo, para mí el mejor motor que ha fabricado Ford en diésel es el 7.9 o 7.6, no lo recuerdo claramente, pero esos motores te duran prácticamente para la vida. Pero bueno, estos nuevos motores, estas trocas, como pueden observar, son trocas, ahora sí que diseñadas para la chinga, diseñadas para el trabajo. Y pues aquí se puede observar por qué están diseñadas para la chinga y para el trabajo. Ven ustedes nada más la cantidad de suciedad que tiene por aquí por adentro. A estas camionetas les meten mucho millaje, las utilizan para estirar de todo, desde casas rodantes, trailers con herramienta, basura, para estirar carros, de la subasta. Ahí se puede ver claramente. La troca trae muchos daños estéticos, entonces lo más seguro que yo pienso que va a pasar con esta camioneta es que el daño de esta camioneta no esté aquí por lo estético o por el golpe, porque son golpecitos muy mínimos que se van dando en su ambiente de trabajo, en donde las traen las camionetas, en la construcción y todo eso. Entonces lo más probable es que este tipo de camionetas entran por algún problema mecánico. Como les comenté, el motor 6.7 no está muy conocido como que sea muy confiable el motor, pero yo creo que es por eso que la tienen aquí metida, que va a tener un problema mecánico. Vamos a seguir caminando aquí entre los carros, mi gente, a ver qué podemos encontrar. Acabo de encontrar una GMC Sierra también, pero está muy golpeada, no me gustaría mostrárselas. Una venecita de trabajo. Y aquí tenemos esta otra camioneta, es una Sierra, se las voy a mostrar. Esta otra camioneta es una Sierra 2018. Ahí se puede ver que en su momento esta camioneta ya fue pintada porque como que se le está levantando, a pesar de que tiene un golpecito, pero no es normal que se despinte de esa forma. Aunque aquí muy probablemente se le entró el golpecito, pero no llegó al radiador ni nada, es nomás la parrilla. Sería que reparar y pintar lo que es la defensa, la parrilla, toda esta parte de aquí. Muy probablemente no tiene llaves, no creo que esté quebrado el vidrio, a lo mejor se quedó sin batería o algo. Pero me gustaría saber por qué entró esta camioneta aquí. Ah, mi gente, yo creo que ya sé por qué. Aquí está la causa, mi gente. A esta camioneta le metieron un balazo, le dispararon y lo más seguro es que el vidrio también. A esta persona lo más probable es que le han de haber disparado. Entonces vamos a darle otra inspección, vamos a ver por adentro, a ver cómo está. Y uno piensa que nomás en México, pero no. Vamos a ver, trae muy buenos rines, sus rines 20, sus llantas cayudas. Y vamos a ver en la parte de aquí de adentro, es la versión de piel, pero la verdad está la camioneta bien sucia, bien asquerosa, no sé dónde la traerían. A lo mejor la estaban utilizando también para la cuestión del trabajo y la verdad que tiene un olor, puta. Un olor muy desagradable.
Vamos a ver si podemos ver más. Trae muchos detallitos estéticos. Esta camioneta, la verdad que para mí no valdría la pena, a menos que la pudiera comprar por un precio sumamente barato. Vamos a ver esta otra troca. Esta troca es una de las nuevas, es una Chevrolet Silverado. Les recuerdo que en Estados Unidos nada más le ponen Silverado. En México hay Silverado y hay Cheyenne, como en el caso de mi troca. Esta es una 2022. Esta troquita ya le metieron un poquito de mano porque se ve levantada de la parte frontal. La verdad es que está bien perrona la troca. Z71. Vamos a ver si aquí le pudieron hacer algún ajuste en la suspensión. Lo más seguro que le pusieron un level y kit. Pero vamos a ver qué es lo que le podemos encontrar a esta camioneta, porque la verdad hasta ahorita no le he podido ver. Es la Silverado, como les comenté, es la versión RST con su doble escape. Se ve muy chula la camioneta. Quiero saber cuál fue el problema de meter esta camioneta aquí, ya que no le veo golpe en ninguna parte. Vamos a ver, en la parte frontal tampoco se le ve golpe, como ya se los mostré. Y vamos a ver la parte interior de la camioneta. Estas también traen el motor 5.3. Miren, mi gente, se me hace que ya sé cuál fue el motivo. Esta camioneta, miren, como pueden observar, está llena de agua. Esta camioneta es inundada. Aquí se siente también en el tapete agua. Entonces, lo más probable que el problema principal de esta camioneta fue que se inundó. Ya estaría de cada quien. He comprado carros inundados previa inspección y han salido bien. Otra gente que prefiere no comprarlos porque también, pues nunca sabes qué es lo que va a pasar con el tipo de vehículos cuando son inundados. Es un riesgo, necesitas comprarlos bien baratos para que pueda valer la pena. Si los compras caros y el vehículo no funciona o trae muchos problemas eléctricos, recuerden que estos vehículos nuevos traen un montón de computadoras y un montón de módulos. Con que empiecen a hacer zarro esos módulos o la computadora, bye bye, se acabó tu suerte.